Los oficiales intercambiaron miradas, pero no parecían convencidos del todo. El policía de mayor rango se acercó lentamente a Melissa, como si la estuviera evaluando. ¿Y por qué no dijiste esto antes, si lo viste? Melissa no se dejó intimidar, porque no pensaba que tuviera que involucrarme. Pero ahora veo que un inocente está siendo acusado, y eso no está bien. Estaba esperando que ustedes hicieran su trabajo, pero parece que es necesario aclararlo. Con esas palabras, un escalofrío recorrió la tienda. Jamal observaba a Melissa como si fuera su salvadora, pero también se preguntaba si lo que decía realmente era cierto. Tal vez todo esto fuera solo un malentendido, pero algo en la forma en que ella se presentaba le decía que no estaba mintiendo. En ese momento, el teléfono de uno de los oficiales sonó, interrumpiendo el pesado silencio que había quedado flotando en el aire. El policía miró la pantalla con expresión tensa antes de contestar. Jamal aprovechó esa fracción de tiempo para respirar hondo, sintiendo como la tensión en su pecho comenzaba a aliviarse un poco. «¿Qué pasa?», preguntó el oficial a quien había recibido la llamada, pero antes de que pudiera responder, una nueva figura apareció por la puerta de la tienda. La puerta de la tienda se abrió nuevamente, y una figura encapuchada entró apresuradamente. Era un hombre de complexión media, con una mochila grande sobre sus hombros y una mirada nerviosa. Al verlo, tanto Jamal como Melissa se quedaron en silencio, pero fue el oficial de mayor rango quien reaccionó de inmediato. «¡Alto ahí!», gritó el policía, señalando al hombre. «No te muevas». El hombre se detuvo en seco, pero su mirada furtiva dejó claro que algo no iba bien. Sin embargo, en lugar de intentar huir, permaneció allí, inmóvil, con los ojos fijos en los oficiales. La atmósfera se volvió aún más tensa de lo que ya estaba. Jamal miró a Melissa, que también había captado algo extraño en la actitud de ese hombre. Algo en su presencia no era casual. «¿Qué está pasando?», susurró Jamal, confundido y algo alarmado. Melissa lo miró con seriedad. «Ese es él. Ese es el hombre que robó la tienda». Jamal frunció el ceño, sin poder comprenderlo completamente. «¿Cómo puedes estar tan segura?» «Porque lo vi cuando entró. Vi cómo escondió algo en su mochila». Melissa no apartaba la mirada del hombre, quien comenzaba a sudar ligeramente bajo la capucha. «Si nos quedamos callados, todo esto podría terminar mal para ti». Los oficiales, sin embargo, no parecían darse cuenta del peligro inminente. El policía de mayor rango, aún con su teléfono en la mano, se acercó al hombre con cautela, sin sospechar lo que estaba a punto de suceder. El hombre, a pesar de su nerviosismo, no mostró ninguna intención de moverse o hacer un gesto amenazante. De hecho, parecía casi resignado. «Abre la mochila», ordenó uno de los oficiales. El hombre no dijo una palabra. Sin embargo, al abrir la mochila, la sorpresa fue inmediata. Dentro de ella había varios artículos de tecnología, incluyendo una caja de una televisión que coincidía con las de la tienda. Jamal observó, completamente estupefacto, mientras el policía tomaba nota de todo lo que había dentro. «Lo sabía», exclamó Melissa, con un tono de triunfo, pero también con una pizca de incredulidad. «Este es el ladrón. Lo vi cuando se llevaba las cosas». Jamal, aliviado pero todavía sin creer lo que estaba pasando, se giró hacia Melissa. «Pero, ¿cómo sabías que él era el culpable? ¿Qué te hizo tan segura de él?» Melissa lo miró, su rostro ahora algo más relajado. «Porque yo estaba aquí cuando empezó todo, y vi que no era él. Tú no eras el que me preocupaba, pero me sorprendió que no te dieran tiempo para hablar. La verdad es que vi al tipo con la mochila antes. Pensé que te estaban culpando por nada». Los oficiales, ahora visiblemente sorprendidos por lo que acababa de ocurrir, comenzaron a interrogar al hombre, pero él no ofreció resistencia. Parecía haber perdido la esperanza, como si ya supiera que su destino estaba sellado. Unos minutos después, el policía de mayor rango miró a Jamal, y por fin pudo ofrecerle una disculpa. «Perdón por todo esto»,
dijo el oficial, aunque sus palabras sonaban algo vacías. Hubo un malentendido. A veces las cosas no son lo que parecen. Jamal asintió, pero no podía evitar sentirse frustrado. A lo lejos, veía cómo el ladrón era esposado y llevado fuera de la tienda. Sin embargo, algo no le parecía bien. ¿Por qué estaba Melissa tan involucrada en todo esto? ¿Por qué había estado allí justo en el momento adecuado para salvarlo? Antes de que pudiera preguntarle, Melissa se acercó a él, sonriendo levemente. «Gracias por ayudarme», le dijo con una sinceridad que lo sorprendió. No podía quedarme callada. Sabía que algo no estaba bien. Jamal la miró, aún procesando la situación. «No sé cómo agradecerte. No esperaba encontrar a alguien que se preocupara por mí. Pero, ¿quién eres realmente?» Melissa vaciló un momento antes de hablar, y luego, con una pequeña sonrisa, dijo, «Digamos que a veces, la gente necesita un poco de ayuda, incluso cuando no lo piden». Jamal respiró profundamente mientras observaba cómo los oficiales conducían al ladrón fuera de la tienda. La tensión en su pecho empezaba a desaparecer lentamente, pero aún quedaba esa sensación amarga que solo la injusticia puede provocar. Los ojos de la gente en la tienda se mantenían fijos en él, como si esperaran algún tipo de reacción, una muestra de alivio, o tal vez solo un gesto de frustración. La disculpa del oficial de mayor rango aún resonaba en sus oídos, pero algo no estaba bien. Algo seguía sin encajar. Había demasiados detalles que no cuadraban. Y entonces, cuando el sonido de las puertas cerrándose tras el ladrón se desvaneció en el aire, Jamal dejó que una pesada capa de silencio se instalara entre él y los oficiales. Melissa, que aún estaba cerca, parecía estar esperando algo, pero no dijo nada. Jamal, por su parte, no podía quedarse callado por más tiempo. La incomodidad lo estaba ahogando. «Eso no estuvo bien», dijo finalmente, mirando al oficial de mayor rango. Su voz era baja, pero firme, como si algo hubiera despertado dentro del que no podía ignorar. El oficial lo miró, frunciendo el ceño. «¿De qué hablas? El ladrón fue atrapado. Todo está solucionado». «No, no está solucionado», replicó Jamal, con una calma que apenas podía ocultar la furia. «Esto es solo el comienzo. El verdadero problema no es que el ladrón haya sido atrapado. El problema es que tú me acusaste sin pruebas, basándote solo en mi apariencia. Y eso, señor, no es solo un error. Es un patrón. Un patrón que ocurre todos los días». Los oficiales lo miraron sorprendidos, como si las palabras de Jamal los hubieran golpeado de manera inesperada. Sin embargo, nadie dijo nada. Melissa observaba en silencio, reconociendo la tensión que se estaba acumulando en el aire. Jamal dio un paso adelante, su postura ahora más recta, como si de repente estuviera dejando claro que algo mucho más grande que un simple malentendido estaba sucediendo aquí. El oficial de mayor rango pareció irritado, como si le costara aceptar lo que estaba escuchando. «¿Y qué propones, entonces?», preguntó, mirando a Jamal con una mezcla de escepticismo y desdén. «¿Qué vamos a hacer? Tú solo eres un tipo cualquiera. No sabes nada sobre cómo funciona esto». Jamal lo miró fijamente, sus ojos profundos y calculadores. El tono del oficial le había recordado a muchas situaciones pasadas, a demasiados momentos de discriminación y prejuicio. Lo que no sabía el policía, lo que no había considerado, era que Jamal no era solo un tipo cualquiera. Jamal era mucho más de lo que su mirada prejuiciosa podía ver. «No soy nada, ¿verdad?», dijo Jamal con una sonrisa fría, dejando que las palabras colgaran en el aire como una amenaza silenciosa. «Entonces, ¿qué pensarías si te dijera que soy agente del CNI?» Un silencio profundo llenó la tienda. Los oficiales lo miraron, desconcertados. La confusión en sus rostros era palpable, y no era para menos. Jamal había dicho esas palabras con una calma que les dejó sin habla, pero sus ojos, esos ojos que habían sido vistos con desconfianza por mucho tiempo, ahora brillaban con una intensidad inquietante. «¿El CNI?
repitió el oficial, como si el acrónimo fuera una palabra extranjera, algo de lo que nunca había oído hablar. ¿Qué estás diciendo? Tú. Jamal no reaccionó ante la incredulidad de sus palabras. Su rostro permaneció inexpresivo, pero por dentro, todo estaba siendo cuestionado. Había muchos secretos en su vida, muchas cosas que prefería dejar en las sombras. Pero esa era la oportunidad para algo más grande. Para algo que él sabía que iba a cambiar la manera en que lo veían, la manera en que el sistema se veía a sí mismo. Sí, el CNI, el Centro Nacional de Inteligencia. He estado en operaciones durante años. Pero más importante aún, vengo de un lugar en el que la apariencia de las personas no tiene nada que ver con su capacidad. Y parece que ustedes no entienden eso. Jamal hizo una pausa, dejando que sus palabras se asentaran en el aire denso de la tienda. Lo que ustedes ven es una persona de color, y eso los hace pensar que soy alguien sin poder, sin influencia. Pero no entienden lo que realmente soy, lo que hago, y por qué estoy aquí. Los oficiales parecían desconcertados, como si las palabras de Jamal les hubieran sacudido el suelo bajo sus pies. Se miraron entre sí, dudando de lo que acababan de escuchar. ¿Cómo era posible que ese hombre, que ellos habían considerado un simple cliente, fuera en realidad alguien tan influyente, tan bien conectado? Y lo peor, ¿cómo habían caído tan bajo al hacerle una acusación basada únicamente en prejuicios raciales? Jamal continuó, su voz llena de una autoridad tranquila, pero definitiva. Lo que ocurrió aquí no fue solo un error. Fue una manifestación de cómo algunos en su fuerza ven a las personas como yo. Yo soy alguien que lucha por la justicia, pero fuera de las calles y de los periódicos. Y si el CNI quisiera, podría hacer que todo este incidente fuera de dominio público. Imágenes, vídeos, pruebas. Todo lo que ustedes hicieron hoy quedaría registrado. No soy un don nadie, como creen, y no lo soy desde hace mucho. El silencio se hizo aún más pesado. Los oficiales de policía parecían incapaces de articular una palabra. El rostro del policía de mayor rango se había puesto rojo, no de rabia, sino de vergüenza. Él sabía que Jamal estaba hablando con la verdad, pero no quería admitirlo. No quería aceptar que un hombre como él había sido juzgado solo por el color de su piel. Jamal dio un paso atrás. Luego miró a Melissa, quien, a diferencia de los oficiales, había estado observando todo el tiempo con una mezcla de respeto y admiración. Ella entendió lo que estaba pasando sin que él tuviera que explicarlo más. Ahora ya lo saben, dijo Jamal, su tono volviendo a la calma. A veces no sabemos quién está frente a nosotros, ni lo que realmente está en juego. Hoy, por suerte, no se salió de control. Pero si esto se repite, la próxima vez no será tan fácil para ustedes. Y créanme, no me gustaría estar en sus zapatos. Con esas palabras, Jamal se giró lentamente, dejando a los oficiales de policía con el peso de su error y la realidad de lo que acababa de ocurrir. Sabía que no se podría deshacer lo sucedido, pero al menos esa brecha entre ellos y él había quedado claramente marcada. No solo era un hombre más. Jamal era alguien con poder, con influencia, con una identidad mucho mayor que cualquier prejuicio que pudieran tener. Jamal dejó atrás la tienda sin una sola palabra más, su paso firme y seguro, mientras los oficiales permanecían quietos, aún procesando lo que acababa de suceder. Melissa lo siguió en silencio por un momento, pero antes de salir, se detuvo frente al oficial de mayor rango, quien la miraba con una expresión de incomodidad, como si no supiera qué decir, pero sintiera que sus disculpas no eran suficientes. «Lo siento, de verdad», murmuró el oficial, pero las palabras no parecían tener peso. Estaba claro que, por más que se disculparan, las cicatrices de lo que había ocurrido no se borrarían tan fácilmente. Melissa lo observó en silencio. Luego dejó escapar un suspiro y, con una voz tranquila, le respondió: «Lo que hiciste no fue un error, fue una lección de vida. Y si no aprenden de esto, entonces, no solo estarían fallando como oficiales, sino también como seres humanos. Porque no se trata solo de un hombre inocente que casi termina detenido.
Se trata de cómo ven a las personas, de cómo los juzgan por su apariencia. Jamal no es solo un cliente más. Jamal es mucho más de lo que ustedes pudieron imaginar. Los oficiales miraron al suelo, incapaces de responder. Sabían que Melissa tenía razón. El peso de sus acciones, por más disculpas que intentaran ofrecer, ya había dejado una marca indeleble en la situación. No podían deshacer lo que ya se había hecho. Jamal había sido acusado sin pruebas, por nada más que el prejuicio racial que aún se infiltraba en los rincones más oscuros de la sociedad. Después de salir de la tienda, Jamal se dirigió a su automóvil, sin apresurarse, como si todo eso fuera solo una breve parada en su largo camino. No se sentía victorioso, ni siquiera aliviado. La verdad es que algo dentro de él se sentía profundamente inquieto. No había disfrutado de esa confrontación, no había querido que las cosas tomaran ese giro. Pero sabía que, si no intervenía, la injusticia seguiría siendo la norma. Mientras arrancaba el motor, su teléfono vibró. Era una notificación del CNI. Era claro que la institución ya había tenido conocimiento del incidente. Una breve frase apareció en la pantalla. Jamal, te llamaremos pronto. No olvides el informe que solicitamos sobre este evento. Jamal suspiró, dejando el teléfono a un lado. En ese momento, la advertencia implícita era clara. La situación había llegado a un punto más allá de una simple conversación. Aunque hubiera logrado detener el abuso de poder en la tienda, esto iba a tener repercusiones mucho más grandes. El sistema estaba roto, y el daño ya estaba hecho. En los días que siguieron, la noticia sobre el incidente en la tienda se esparció rápidamente. El vídeo de los oficiales acusando a Jamal, sin justificación alguna, empezó a circular en las redes sociales. No solo las imágenes mostraban cómo había sido tratado injustamente, sino que también revelaban la actitud de los policías, quienes, al ser confrontados por Melissa, parecían completamente desbordados por la situación. El CNI, al enterarse de todo lo ocurrido, no tardó en actuar. La noticia llegó rápidamente a los superiores de los oficiales involucrados, quienes, al igual que la comunidad, quedaron horrorizados por la falta de profesionalismo y empatía. Los oficiales fueron citados a una reunión formal, donde se les dio la oportunidad de disculparse nuevamente, pero sabían que ya no habría vuelta atrás. La sanción era inevitable. Aunque los oficiales se disculparon una vez más, esta vez con una sinceridad visible en sus rostros, sabían que la reparación de su daño no era tan sencilla. No podían borrar lo sucedido. Jamal no era solo un hombre al que habían tratado injustamente. Habían dañado la confianza de la comunidad y la reputación de la policía en una situación que podría haber terminado mucho peor. El CNI, después de investigar a fondo el caso, tomó la decisión de imponerle sanciones severas. El oficial de mayor rango, quien había liderado la acusación, fue suspendido sin goce de sueldo mientras se revisaba su historial laboral. La investigación también reveló que su actitud racista y prejuiciosa no era un incidente aislado, sino un patrón de comportamiento que requería atención inmediata. En cuanto a los otros dos oficiales, aunque no tan involucrados, también enfrentaron sanciones y una evaluación psicológica obligatoria. Sin embargo, lo que más impactó a los oficiales no fue la sanción en sí, sino el entrenamiento obligatorio al que serían sometidos, enfocado en la empatía, la lucha contra el racismo y el entendimiento de las diferencias culturales. La lección más dura que recibieron no fue la sanción, sino el reconocimiento de que sus acciones reflejaban una mentalidad profundamente errónea que aún persistía en muchas instituciones, incluida la policía. La comunidad, al enterarse de las consecuencias que enfrentaron los oficiales, respiró un suspiro de alivio, aunque sabían que la confianza no se reconstruye con sanciones. La imagen de la policía había quedado dañada, y el camino hacia la reconciliación sería largo. Pero lo que sí había cambiado era la percepción de Jamal. Ya no era solo un cliente o un sospechoso. Ahora, a través de su valentía y de la intervención de Melissa, se había convertido en un símbolo de resistencia,
y su historia ayudó a arrojar luz sobre las profundas desigualdades y prejuicios que aún afectaban a muchos. Aunque Jamal no se sintió como un héroe, sabía que, de alguna manera, ese incidente había marcado un antes y un después, no solo para él, sino para toda la comunidad. Y, aunque las disculpas de los oficiales no podían deshacer lo sucedido, había algo en la lección que aprendieron que les quedaría grabado por siempre. Porque, al final, el verdadero cambio comienza cuando se reconoce lo que se hizo mal, cuando se aprende a escuchar y, sobre todo, cuando se entiende que el color de la piel, la apariencia o la historia de alguien nunca debería ser el punto de partida para juzgarlo. Los días pasaron lentamente después del incidente en la tienda, y la noticia de la sanción a los policías se dispersó rápidamente por la comunidad, como una ola que dejaba en su paso tanto alivio como dudas. La situación había dejado una marca profunda, no solo en Jamal y Melissa, sino también en todos aquellos que habían sido testigos de la injusticia que casi se cometió. La memoria de ese día seguía fresca, como un recordatorio de las sombras que aún acechaban el sistema. Jamal, aunque aliviado por la resolución, no podía deshacerse del sentimiento de incomodidad. Sabía que la sociedad no cambiaría de la noche a la mañana. Había visto cómo las instituciones se defendían de sus propios errores, cómo las personas se disculpaban, pero luego seguían adelante sin hacer los cambios necesarios. Pero también sabía que una semilla había sido sembrada, no solo en los oficiales, sino en él mismo. Una mañana, mientras se preparaba para asistir a una reunión en el CNI, Jamal recibió una llamada inesperada. El número era desconocido, pero algo le decía que esta vez sería diferente. Contestó, y una voz firme, pero amistosa, se escuchó al otro lado. Jamal, soy Melissa. Quiero agradecerte por lo que hiciste. No solo salvaste una situación que podría haberse desbordado, sino que, de alguna manera, ayudaste a abrir los ojos de muchas personas. Estoy impresionada por la manera en que manejaste todo. No todos tienen esa fuerza. Jamal se recostó en su silla, sonriendo ligeramente. No fue solo yo, Melissa. Tienes que entender que sin ti, sin tu valentía, esto no habría sucedido. Te debo más de lo que puedes imaginar. Hubo una pausa en la llamada, y luego Melissa continuó. Quiero que sepas algo. He estado pensando en esto por días, y siento que este momento, esta lección, va más allá de nosotros. Nos hizo entender que el trabajo no ha terminado. La policía, el CNI, la sociedad, todos debemos hacer un esfuerzo real por cambiar la mentalidad que ha reinado durante tanto tiempo. Y tú, Jamal, eres parte de esa transformación. He hablado con mi equipo, y quiero invitarte a que te unas a un proyecto que busca generar cambios significativos en la policía. Algo que vaya más allá de solo castigos. Se trata de rehabilitar el sistema desde dentro. Jamal se quedó en silencio, reflexionando por un momento. El CNI lo había entrenado para muchas cosas, para operaciones complejas, para situaciones de alto riesgo, pero nunca lo habían preparado para esto. El poder real de generar un cambio. Un cambio que no requería de armas, ni de estrategias oscuras, sino de comprensión, de educación y de empatía. Lo pensaré, dijo finalmente, con una voz tranquila, pero llena de una nueva determinación. Es el tipo de trabajo que siempre quise hacer, pero nunca supe cómo empezar. Quizás esta sea mi oportunidad de hacer la diferencia. La tarde siguiente, Jamal se encontraba en un pequeño salón de reuniones en el CNI, rodeado por un grupo de agentes de alto rango. Al principio, el ambiente estaba cargado de formalidad y tensión. Sin embargo, conforme Jamal compartía su experiencia, las cosas empezaron a cambiar. La mirada de los oficiales, que normalmente mostraban una actitud fría y distante, comenzó a suavizarse. Jamal habló sin reservas, sin filtros, contando no solo sobre su experiencia personal, sino sobre la necesidad urgente de que todos comenzaran a ver a las personas como lo que realmente son, no como estereotipos. A veces, el mayor enemigo de la justicia no son las personas malas, sino las buenas personas que permanecen calladas,
que aceptan lo que se les dice sin cuestionar, que dejan que las estructuras injustas sigan funcionando sin poner en duda sus propios prejuicios, dijo Jamal, mirando a los agentes que lo escuchaban con atención. No se trata solo de señalar a los culpables, se trata de preguntarse qué podemos hacer para que nunca vuelva a suceder. El ambiente, que había sido tenso al principio, ahora estaba lleno de reflexión. Los oficiales del CNI, que habían asistido a la reunión como observadores, empezaron a hacer preguntas, a cuestionar cómo podían ser parte del cambio. Jamal sintió que algo realmente estaba cambiando. En los días que siguieron, el CNI inició un proyecto piloto dirigido por Jamal, que buscaba sensibilizar y educar a los agentes de policía en temas de prejuicio racial, empatía y justicia social. No fue fácil. Había resistencia. Muchos se negaban a aceptar que sus creencias, profundamente arraigadas, pudieran estar equivocadas. Pero Jamal no se rindió. Sabía que el cambio real no llegaría de inmediato, pero también sabía que cada pequeño paso era una victoria. Por su parte, Melissa se convirtió en una de sus mayores aliadas, ayudando a organizar charlas, talleres y entrenamientos para los agentes. Juntos, trabajaron para crear un espacio donde la diversidad fuera apreciada, no temida, y donde la justicia se convirtiera en algo más que un concepto abstracto, un derecho tangible para todos. Jamal también recibió una llamada inesperada de los oficiales involucrados en el incidente de la tienda. Al principio, pensó que solo se disculparían nuevamente, pero esta vez, su tono era diferente. Era claro que, a través de las sanciones, los entrenamientos y la reflexión, algo dentro de ellos había cambiado. No sabemos cómo agradecerte, Jamal, dijo el oficial de mayor rango, su voz sincera. No solo nos hiciste ver lo que hicimos mal, sino que nos enseñaste que cada vida tiene un valor independientemente de su color, origen o historia. Esto nos cambiará para siempre. Jamal escuchó en silencio, sabiendo que esas palabras no borraban lo sucedido, pero también entendía que el verdadero cambio, aunque doloroso, había comenzado. La historia de Jamal no terminó con la sanción de los oficiales ni con el reconocimiento de su verdadera identidad. Su historia continuó, una historia de resistencia, de aprendizaje y de transformación. A través de su trabajo en el CNI, y con la ayuda de personas como Melissa, se convirtió en un defensor de la justicia social y de la igualdad, desafiando las estructuras que perpetuaban las injusticias, y trabajando incansablemente por un mundo en el que las personas ya no fueran juzgadas por lo que veían a simple vista. Porque al final, Jamal entendió algo fundamental. El verdadero poder no reside en lo que tienes, ni en lo que eres capaz de hacer, sino en lo que haces para cambiar el mundo a tu alrededor. La tienda estaba llena de gente, el bullicio típico de una tarde cualquiera. Pero en el aire flotaba una tensión que nadie parecía notar. Jamal, un hombre de piel oscura, recorría los pasillos como cualquier cliente más, sin saber que en ese mismo instante, el destino comenzaba a jugar su cruel carta. Una acusación falsa, un prejuicio camuflado entre las sombras de un uniforme, y un simple malentendido que desencadenaría algo mucho más grande que un robo. Los ojos de los oficiales lo observaban, juzgando más por su apariencia que por sus acciones. Sin razón, sin pruebas, solo un hombre al que se le había condenado antes de hablar. Pero Jamal no era solo un rostro cualquiera. Él tenía una verdad que contar, una historia oculta bajo la superficie. El sistema había cometido un error, pero Jamal sabía que no sería él quien pagara el precio. La pregunta es, ¿qué pasaría cuando la verdad saliera a la luz? ¿Y quién se sorprendería más al descubrir quién era realmente el hombre al que habían señalado? Era una tarde común y tranquila en el pequeño barrio de una ciudad llena de contrastes. El aire fresco y el bullicio de la gente caminando por la calle creaban una atmósfera casi acogedora. Dentro de la tienda de artículos electrónicos, los estantes estaban llenos de productos brillando bajo las luces fluorescentes. En una esquina, un hombre de complexión alta, con una chaqueta negra y jeans desgastados, estaba mirando una pantalla de televisión en oferta. Su rostro parecía relajado, pero sus ojos, de un marrón profundo,
observaban atentamente cada detalle. Se llamaba Jamal, un joven de 28 años, residente del vecindario. No era rico, pero siempre se esforzaba por hacer las cosas bien, por ser un buen hombre, un buen hijo, un buen amigo. Esa tarde, simplemente estaba allí, buscando una televisión nueva para su apartamento. No tenía prisa, disfrutaba de su tiempo, como cualquier persona en un día libre. De repente, las puertas de la tienda se abrieron de golpe, y un hombre con uniforme de policía, acompañado de 2 oficiales más, entró con paso firme. Todos se dirigieron hacia la parte trasera de la tienda sin mirar mucho a los clientes. Jamal no les prestó atención al principio, hasta que vio cómo se acercaban hacia él. La tensión en el ambiente comenzó a sentirse de inmediato. ¿Puedo ayudarles en algo?, preguntó Jamal con una voz calma, aunque algo extraña por el giro repentino de la situación. El oficial de mayor rango, un hombre robusto de unos 40 años con un aire autoritario, lo observó detenidamente y, con un tono tajante, respondió: «Nos han informado de un robo, y tú eres el principal sospechoso». Jamal frunció el ceño. «¿Robo? No entiendo, yo solo estoy mirando televisores». Pero el oficial no dio tiempo a más explicaciones. Con una mirada desconfiada, se acercó a él. «Te vimos entrar con una mochila, y sabemos que el ladrón llevaba una. Sabemos que algo pasó con esa televisión». Jamal se quedó helado. No podía creerlo. ¿Cómo era posible que lo acusaran de un robo que ni siquiera había cometido? El oficial, sin mediar más palabras, lo tomó del brazo con fuerza, mientras que los demás oficiales comenzaban a registrar sus pertenencias. «Esto es un error», intentó decir Jamal, pero su voz se ahogó por el caos que comenzaba a desarrollarse alrededor. Un murmullo creciente empezó a llenarse en la tienda. Los otros clientes, que observaban en silencio, no sabían si intervenir o simplemente mantenerse al margen. Jamal, con el rostro pálido, trataba de entender cómo había llegado a ser el objetivo de la sospecha. Mientras tanto, los oficiales registraban su mochila. Jamal podía sentir cómo el miedo comenzaba a apoderarse de él. ¿Qué pasaría si no lograba probar su inocencia? Pero justo en el momento en que todo parecía tomar un giro fatal, una joven mujer que había estado mirando desde lejos dio un paso adelante. La joven, de unos 25 años, con cabello largo y recogido en una coleta, caminó hacia los oficiales con una postura decidida. Su rostro mostraba determinación, como si hubiera presenciado algo que necesitaba aclarar. Llevaba una camiseta de manga larga y unos pantalones ajustados, pero lo que más destacaba era la mirada firme y valiente en sus ojos. «Esperen un momento», exclamó mientras se acercaba a los oficiales, con una voz que sonaba clara y firme. «Él no ha robado nada». Los 3 oficiales se giraron hacia ella con desconcierto, pero la mujer no se inmutó. Se acercó aún más, hasta quedar a unos pocos metros de Jamal, quien la miraba con algo de esperanza, aunque también con incertidumbre. «Yo vi todo lo que pasó», dijo ella, mirando al oficial de mayor rango con firmeza. «Jamal estaba aquí, mirando los televisores como cualquier otra persona. No tiene nada que ver con el robo». El oficial la observó, escéptico. «¿Y tú quién eres?», le preguntó, un poco molesto por la interrupción. «Soy Melissa», respondió sin titubear. «Estaba aquí cuando todo ocurrió. Vi al verdadero ladrón cuando entró, y vi cómo lo hizo. Él no es el culpable. El hombre que robó estaba vestido con una chaqueta gris, con gafas oscuras, y llevaba una bolsa grande. Jamal solo estaba viendo las pantallas». Un silencio tenso invadió el aire. Jamal se sintió aliviado, pero al mismo tiempo, su mente comenzaba a dar vueltas. ¿Quién era esa mujer? ¿Por qué estaba dispuesta a arriesgarse para defenderlo?